La herencia llegó un martes cualquiera, un martes tan común que lo hacía sentir aún más siniestro, como si lo extraordinario estuviera escondido bajo su rutina. Vivian Crenshaw estaba sentada en su pequeño apartamento de Berkeley, rodeada de montones de papeles sin corregir, manuscritos manchados de café, los restos de la vida de una profesora asociada de 34 años que nunca logró la titularidad. Frente a ella, una carta que cambiaría todo. Estimada señorita Crenshaw, comenzaba con la formalidad de los documentos legales. Lamentamos informarle del fallecimiento de su abuela, la señora Cordelia Ashworth. Vivian tuvo que leer el nombre 2 veces. Cordelia Ashworth. No había pensado en su abuela en 15 años, no desde que aquellas visitas navideñas, siempre extrañas y rígidas, cesaron cuando ella se fue a la universidad. Incluso entonces, la mujer era más mito que memoria. Una figura que aparecía en su visión periférica, siempre retrocediendo a los rincones oscuros de aquella enorme casa victoriana en Santa Bárbara. Su madre rara vez hablaba de ella, y cuando lo hacía mezclaba reverencia con un extraño desdén que Vivian siempre sintió malsano. Ahora la casa era suya. El viaje desde Berkeley tomó 5 horas. 5 horas durante las cuales los recuerdos regresaron en fragmentos. Recordó los dedos de su abuela tocando su rostro. Fríos, siempre fríos, incluso en verano. Los ojos de Cordelia que la seguían por cada habitación como si catalogara algo. Y siempre las muñecas. Intentó apartar esos recuerdos durante años, archivarlos junto a otras ansiedades infantiles. Pero mientras conducía por la tranquila California central, cada imagen volvió con una claridad incómoda. La luz de la tarde entrando por el salón proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. El sonido de los pasos de su abuela en el pasillo durante la noche, siempre medidos, siempre intencionados, como si hiciera rondas. Los sueños que la seguían después de esas visitas, sueños de ojos pintados que nunca parpadeaban. La casa en Olive Street no había cambiado. Si acaso se había vuelto más imponente con los años. Su techo a 2 aguas y el porche envolvente esperando, paciente, su regreso. Vivian se quedó unos minutos en el auto, estudiando la fachada victoriana. Las sombras de la tarde se acumulaban alrededor de la fundación como agua oscura. La llave que el abogado le había dado estaba fría en su mano, más pesada de lo que debería. Al abrir la puerta, esta giró con facilidad como si la casa estuviera ansiosa por recibirla. Dentro las muñecas la observaban. Cubrían cada pared del vestíbulo. Decenas. Sus rostros de porcelana miraban hacia la entrada con expresiones a la vez serenas y profundamente perturbadoras. Vivian había olvidado cuántas eran, y cómo su sola presencia transformaba el aire en algo denso y vigilante. Algunas no eran más grandes que su mano, con rasgos pintados con precisión fotográfica. Otras casi tamaño real, con ojos vidriosos que reflejaban la luz filtrada por las cortinas de encaje. «Jesús», susurró, sintiéndose ridícula por hablar en voz alta. Pero la palabra flotó en el aire, absorbida por el silencio vigilante de la colección. Se movió por la casa como visitante en un museo, evitando tocar nada, consciente de que la observaban. La sensación no era completamente desagradable. Recordaba su infancia, mirar pero no tocar, admirar pero mantener distancia. Ahora, sin embargo, algo menos benigno se filtraba bajo esa memoria. El salón tenía otras 40 muñecas, dispuestas en estantes y vitrinas con la precisión de una biblioteca académica. Vivian se acercó a examinarlas, notando detalles que había pasado por alto de niña. Cada rostro, cada prenda parecía más vivo que un simple objeto. Fue entonces cuando notó algo extraño en su disposición. No estaban orientadas hacia el centro de la sala, donde un visitante las apreciaría. No. Miraban puertas y ventanas como centinelas vigilando. Incluso la cocina, el espacio más práctico, estaba invadida. Una docena de muñecas en el alféizar, mirando hacia el jardín, observando. Fue en el pasillo del piso superior donde Vivian encontró a la que cambiaría su vida. Primero la vio de reojo, luego con creciente conciencia. Al final la sorpresa la dejó paralizada. La muñeca estaba al final del corredor, entre 2 puertas de habitaciones, como un guardián de un umbral prohibido. A diferencia de las demás, medía casi una altura adulta, cabello cobrizo que captaba la luz moribunda de la tarde. Vivian se acercó lentamente, atraída por algo inexplicable.
La artesanía era extraordinaria, el vestido victoriano de terciopelo azul con cuentas finas, cada perla cosida a mano, cada cristal colocado con precisión milimétrica. Pero fue el rostro lo que la detuvo. Rasgos tan reales que por un instante creyó ver una fotografía en porcelana. La piel tenía un aspecto translúcido. Lo más inquietante era la expresión, no la serenidad vacía de las demás, sino miedo puro. Fruncía el ceño, ojos abiertos con angustia genuina. Era como si la muñeca no solo imitara la vida, sino que la sintiera. Una presión entre los omóplatos, un hormigueo en la nuca. Vivian se quedó quieta, aterrada de que un movimiento abrupto pudiera provocar lo que no podía nombrar. Al girar lentamente vio a una anciana al tope de las escaleras. Cabello plateado recogido en un moño severo, ojos oscuros brillando con algo que podría ser diversión. Su inmovilidad era absoluta. Si no fuera por la leve sonrisa, podría haber sido otra muñeca. Impresionante, ¿verdad?, dijo la mujer. Soy la señora Petton de al lado. Tu abuela me pidió cuidar la colección. Vivian estrechó su mano notando lo frías que eran sus yemas. La señora Petton miró la muñeca de cabello cobrizo, suavizando su expresión en algo que parecía afecto. Tu abuela era muy meticulosa. Cada muñeca tiene necesidades específicas: temperatura, humedad, protección del sol. Son delicadas. Son solo muñecas, dijo Vivian, arrepintiéndose de inmediato al ver la desaprobación en el rostro de la anciana. Solo muñecas, repitió la señora Petton con reproche. Tu abuela dedicó 40 años a esta colección. Cada pieza es única e insustituible. Algunas valen más que tu auto. Esa noche, sola en la casa, Vivian comenzó a comprender. 300 muñecas, desde arte popular simple hasta obras que podrían estar en un museo. A medida que caía la oscuridad, la casa se sentaba a su alrededor como un ser vivo. Los crujidos de la madera tenían ritmo, casi como respiración. Vivian contuvo la suya, escuchando. La sensación de ser observada creció. Después de cenar, intentando leer, los susurros comenzaron cerca de la medianoche. Primero pensó en el viento o en la vieja plomería. Pero en la cama de su abuela, la única habitación sin muñecas, distinguió voces suaves, urgentes, humanas. Se levantó y fue a la ventana. La calle estaba vacía, las casas oscuras. Los susurros venían de dentro, ascendiendo como humo desde las habitaciones. Se puso la bata y subió las escaleras. La silueta de la muñeca de cabello cobrizo seguía allí entre las puertas. Creyó ver su pecho moverse como respirando. Se dijo que era un truco de luces, pero las voces continuaban. Al hablar vio algo imposible. Los labios de la muñeca se movían, formando palabras mudas. A la mañana siguiente, la señora Petton volvió con un pequeño diario y una lupa de joyero. Examinaron la muñeca, notando cada detalle como una científica con su espécimen. Esta es especial. Tu abuela la llamó Isabel, la joya de la colección, dijo. Vivian observó con creciente horror mientras la anciana detallaba cada pestaña, cada ángulo de cabeza, cada uña. Tu abuela buscaba algo muy particular: que las muñecas parecieran realmente vivas. Cada detalle exacto, cada expresión perfecta. Esa tarde Vivian bajó al sótano, siempre temido. Las escaleras crujían bajo su peso, el aire era frío, cargado de polvo y un olor químico penetrante. Encontró talleres con herramientas y piezas de porcelana, manos, pies, cabezas, todas hechas con la misma perfección que las muñecas terminadas. Y luego la tercera sala, pequeña como una celda.
Las paredes llenas de fotografías de personas, hombres, mujeres, niños, todos con la misma atención meticulosa que las muñecas de su abuela. En el centro, una silla extraña con correas y abrazaderas para sujetar la cabeza. Junto a ella, jeringas, frascos de líquido y herramientas desconocidas. Vivian retrocedía hacia la puerta cuando la voz la detuvo. No deberías estar aquí. La señora Petón apareció con una jeringa llena de líquido transparente. Tu abuela fue una genio, una verdadera artista. Cada muñeca, cada rostro, conservado exactamente como en vida. Vivian comprendió entonces. Las caras que había visto no eran muñecas ordinarias. Cada expresión, cada emoción humana, preservada en porcelana. Isabel fue la primera, continuó la anciana. Una chica que huyó en 1962, tan bonita, tan asustada. Su miedo la hizo más hermosa. Siempre estará allí en sus ojos. Vivian intentó correr, pero la jeringa la alcanzó. Sus piernas cedieron inmovilizadas. Tranquila, no morirás. Sentirás todo consciente, pero no podrás moverte ni gritar. Y cuando termine, serás perfecta, hermosa para siempre. Mientras la droga la dominaba, fue colocada en la silla. Soy Jensen of Incinto Sintum of Jensen is on the Jensen of 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 Jensen Tu abuela decía que eras la más bella de sus descendientes. Hemos preparado un lugar especial para ti, junto a Isabel. Creo que ha estado muy sola. El último rostro que vio fue el de la señora Petón, sonriendo con la misma serenidad de las docenas de muñecas que la rodeaban. Y luego la oscuridad la reclamó. La conciencia volvería como siempre, y cuando lo hiciera, se uniría al coro susurrante que llenaba la casa cada noche. 100 voces atrapadas en un silencio de porcelana pidiendo un alivio que nunca llegaría, cuidada por la mujer que las amó lo suficiente para hacerlas bellas para siempre. La colección, después de todo, nunca estuvo realmente completa. Percival Danworth había pasado 23 años aprendiendo a leer edificios como otros leen libros. Cada viga caída, cada grieta en la pared contaba secretos sobre estructuras debilitadas y fundaciones a punto de ceder. Las sombras que se alargaban en los pasillos susurraban errores de diseño, intenciones ocultas que pocos podían notar. Así que cuando aquel septiembre entró al ascensor de las Meridian Towers, lo primero que notó fue algo que la agente inmobiliaria claramente no había visto. 12, 14, nada entre medio. El panel de bronce brillaba bajo la luz, cada botón pulido por décadas de dedos. Pero entre el 12 y el 14 había un vacío. No era solo la superstición del piso 13 omitido. Era un hueco deliberadamente preservado, como si algo hubiera sido removido con cuidado. La mayoría de los edificios saltan el piso 13. Mala suerte. Ya sabes, había dicho la agente, golpeando el panel con sus uñas rojas. Percival asintió por cortesía, pero en su interior sabía que eso no era suficiente. Los pisos no desaparecen por superstición, solo se renombran. Pero esto era diferente. 3 días después, en una mañana fresca de septiembre, Percival estaba en su nuevo apartamento, con la palma apoyada contra el vidrio frío de la ventana. Abajo, Dallas se extendía como un gigantesco circuito, sus calles formando patrones geométricos que hacían vibrar su mente de ingeniero. El edificio tenía 32 pisos, cada uno de 12 pies según los planos. Matemáticamente eso daba 384 pies. Pero del suelo al techo, las Meridian Towers medían 408 pies. 24 pies sin explicación, exactamente 2 pisos de altura. Algo no cuadraba. El ascensor se detuvo en el piso 14. Percival salió al pasillo, donde la luz de la tarde dibujaba sombras que parecían moverse cuando no las mirabas directamente. Su vecina, la señora Beatrice Goldstein, de 73 años, forcejeaba con sus llaves. «Buenas tardes, señora Goldstein», dijo Percival. Ella sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Ha notado algo extraño en este edificio?», preguntó Percival. La sonrisa desapareció.
Sus llaves cayeron al suelo, el sonido seco resonando como huesos quebrándose. Cuando se inclinó a recogerlas, Perival vio que sus manos temblaban, no por edad, sino por miedo genuino. No sabría decir, yo solo vivo aquí, murmuró ella, evitando su mirada, pero sus ojos traicionaban sus palabras, moviéndose nerviosos hacia la puerta de la escalera, luego al ascensor. Alguien sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa tarde Perival volvió a medir el edificio, contando ventanas con paciencia obsesiva. Cada piso tenía 8 unidades. Cada unidad 2 ventanas frente a la calle. Matemáticamente, 32 pisos daban 256 ventanas, pero contaba 272, 16 ventanas extra entre los pisos 12 y 14. Y lo más inquietante, mientras la mayoría de las ventanas brillaban cálidas en la noche, esa fila extra estaba en completa oscuridad. No solo apagada, sino que parecía absorber la luz, como si alguien dentro prefiriera las sombras. El jueves 12 de octubre, día antes del viernes 13, Perival decidió explorar la escalera. Había pospuesto esto casi un mes, diciéndose que era superstición, pero las explicaciones razonables empezaban a desvanecerse. La señora Goldstein lo evitaba y otros vecinos del piso 14 parecían incómodos. Algo no estaba bien. Bajó por la escalera de servicio. 3 escalones desde el 14 debían llevarlo al 12, pero apareció en un rellano que nunca había visto. Una puerta sin número con una placa de bronce ennegrecida. Residencia privada R. Treasure, arquitecto. Perival pegó su oído a la puerta. El sonido que esperaba, tecleo mecánico lento deliberado de una máquina antigua. Alguien estaba ahí. Alguien escribiendo con la precisión de quien tiene todo el tiempo del mundo. Los pasos se acercaron. Se detuvieron. El olor a papel viejo y a sueños olvidados llenaba el aire. El tecleo volvió y Perival salió corriendo. Esa noche investigó en la biblioteca pública. Randolph Treasure había diseñado las Meridian Towers en 1957. La construcción comenzó en 1958, y 8 se detuvo en 1960 tras un escándalo de malversación. Treasure había creado un espacio residencial no autorizado dentro del edificio, accesible solo para él mediante pasadizos ocultos. El viernes 13 amaneció gris y opresivo. Sirenas sonaban abajo. La señora Goldstein estaba muerta, atrapada en el ascensor entre los pisos 12 y 14, pisos en donde oficialmente no existía el 13. Un accidente trágico, dijeron, pero Perival había visto el panel del ascensor. Alguien había perforado un nuevo botón para el piso 13. Alguien que conocía el edificio lo suficiente para manipularlo sin levantar alarmas. Ese día visitó a otros vecinos del 14, Dr. Kramer, Miss Holloway y el señor Mellon. Todos coincidían: ruidos extraños de noche, pasos en pasillos vacíos, sonidos de tecleo que nadie podía explicar. Y cada historia apuntaba al mismo lugar, un piso que no debía existir. Perival volvió a la escalera con linterna y palanca. El rellano entre pisos parecía alargarse en sombras. La puerta de Treasure estaba entreabierta, una rendija de luz amarilla escapando al pasillo. Dentro todo parecía detenido en 1960. Muebles de mediados de siglo, pinturas abstractas que parecían moverse con la luz, y planos de las Meridian Towers esparcidos por todas partes. Pero estos planos no eran oficiales. Mostraban pasadizos secretos, habitaciones ocultas y sistemas de vigilancia incorporados en la estructura. En el centro, una vieja máquina de escribir con teclas gastadas. Un papel sobresalía. El ingeniero ha venido a llamar. Qué considerado de su parte. Pero los ingenieros entienden estructuras, ¿no? Saben que algunas fundaciones no pueden ser perturbadas sin derrumbar el edificio entero. Perival se giró y lo vio. Treasure, alto, delgado, pelo blanco salvaje, ojos llenos de obsesión. Soy el arquitecto Treasure, dijo. Este es mi edificio. Sé todo lo que pasa en él, cada luz que se enciende, cada paso que dan. Durante 50 años había vivido allí, controlando a todos desde su piso oculto. Los residentes del 14 son contaminantes. Deben ser removidos, dijo, calmado mientras Perival retrocedía. Treasure comenzó a escribir de nuevo, dictando su sentencia. Tecleo tras tecleo, Perival Danworth ha violado el contrato al ingresar al piso 13. Será desalojado inmediatamente. Perival intentó huir, pero la puerta se cerró de golpe. El edificio responde a mis órdenes, dijo Treasure sin mirar. La Meridian Towers es una extensión de mi cuerpo. El aire se volvió denso, cargado de monóxido de carbono. Perival golpeó la puerta con la palanca, pero Treasure estaba preparado. El agua del rociador se derramó al romperse, empapando planos y cortando la electricidad. En la oscuridad escuchó a Treasure correr, gritar y sollozar sobre sus planos arruinados. Cuando sus ojos se adaptaron, lo vio acurrucado en el suelo, abrazando los papeles empapados.
La policía lo encontró horas después, aún con los planos en brazos. Durante 30 años había vivido oculto, alimentándose gracias a sistemas automatizados que él mismo había diseñado, espiando a sus inquilinos, controlando cada aspecto de sus vidas. El resto de los residentes del 14 fueron reubicados, y el edificio renovado para eliminar las modificaciones de Treasure. El arquitecto fue internado en un hospital psiquiátrico, diseñando edificios imaginarios hasta el final de sus días. Percival se mudó a otro edificio, pero nunca olvidó la lección. Los edificios, como las personas, guardan secretos, y algunos secretos viven creciendo en la oscuridad entre lo oficial y lo real. A veces de noche los vecinos aún oyen tecleo, pasos en pasillos vacíos y susurros de un anciano hablando de desalojos. El edificio recuerda, y en algún lugar oculto entre pisos oficiales y secretos, Randolph Treasure también recuerda. Después de todo, los arquitectos nunca abandonan sus creaciones. Se convierten en parte de los cimientos, parte de la estructura, parte de la lógica terrible que mantiene todo unido. Y si sabes dónde mirar, todavía puedes ver su obra. El primer recuerdo que todos tenían de Esperanza Valdez no era su belleza, aunque sí era hermosa. Con ese filo que hacía que los hombres pensaran cosas peligrosas, había un olor que la seguía por Millfield como un perro enamorado. Cera y algo más, algo que recordaba a los áticos de las abuelas en días de lluvia, polvo, humedad y promesas olvidadas. Linda lo había insistido antes de morir en ese accidente en la Ruta 9, 6 meses atrás, y aún se sorprendía comprando su yogur favorito. Disculpe, dijo Esperanza con una voz igual de inquietante que su aroma. Busco mechas de algodón si tiene. Ray levantó la vista de su lista. Tenía quizá 1,68 m, botas de cuero gastadas, piel color café con leche y ojos tan oscuros que parecía que tragaban la luz. Su cabello negro caía hasta los hombros y brillaba bajo las luces fluorescentes como aceite sobre agua. Los suministros para velas están en el pasillo 3, llamó Paulson desde la caja sin mirar su periódico. Ella le sonrió y algo en el pecho de Ray se tensó. Tú eres Ray Hutchins, ¿verdad?, dijo, y había algo más en sus palabras que un simple saludo. Escuché lo de tu esposa. Siento mucho tu pérdida. En un pueblo de 8,000 personas todos sabían todo, pero la forma en que lo dijo hizo que Ray sintiera que sabía más de lo que se contaba en el dinero. Asintió y volvió a su madera, pero podía sentirla observándolo mientras avanzaba hacia el pasillo 3. Esa noche Ray estaba en el porche, cerveza tibia en mano, viendo el sol desangrarse detrás de los árboles. Su casa en Elm Street, colonial, sólida, antigua. Linda la había amado, el roble en el jardín, la luz de la tarde entrando por la cocina. Ahora todo parecía vacío. 22 años de matrimonio y... ¿qué le quedaba? Un eco de pasos y un deck que nunca construiría. De repente, casi saltó del susto. Esperanza estaba al pie de los escalones, una canasta de mimbre en las manos. El olor era más intenso, cera y algo que recordaba iglesias, velas de vigilia, oraciones por los muertos. Perdón, dijo viendo su expresión. No quise asustarte. Soy tu nueva vecina. Se refirió a la vieja casa Morrison, vacía desde que Fred Morrison murió hace 2 inviernos. Subió los escalones sin esperar invitación, y Ray se corrió en el columpio para darle espacio. Dentro de la canasta había una sola vela blanca alta con lo que parecían hilos de plata incrustados en la cera. La hago yo misma, dijo, sentándose a su lado. Este es especial. Cumple deseos. Ray casi ríe, pero algo en su tono lo detuvo. ¿Deseos? ¿Uno solo? Sus ojos oscuros no lo soltaban. Ten cuidado con lo que pides, Ray Hutchins. El universo tiene sentido del humor, y no siempre es amable. Olor a vainilla, humo y algo más. Algo que le recordó al perfume de Linda, el que llevaba el día de su boda. Debería irme, dijo Esperanza, pero no se movió. A menos que quieras compañía.
Es solitario un hogar vacío. Ray la miró de verdad. Llevaba un vestido simple a pesar del frío de octubre. Brazos descubiertos, sin anillo de matrimonio, sin marca de uno. ¿Estás casada? Sí, lo estaba. Su sonrisa era triste. La muerte nos separó como suele hacerlo. Se quedaron en silencio observando las sombras alargarse sobre Elm Street. Finalmente Ray preguntó: ¿Cómo supiste de Linda? No me digas que es chisme de pueblo. Esperanza lo miró fijamente y en la luz moribunda sus ojos eran agujeros negros en el mundo. Algunos reconocemos espíritus afines, Ray. Los que han amado y perdido. Los que saben lo que es tenerlo todo y luego perderlo. ¿Qué le pasó a tu esposo? Hizo un deseo, dijo simplemente. Y los deseos siempre tienen precio. 3 días después, jueves por la noche, Ray encendía la vela. El viento de octubre golpeaba las ventanas y la casa parecía un mausoleo. Había pasado el día arreglando los detalles del funeral de su suegra. Eleanor Kowalski finalmente sucumbió al cáncer. Ahora Ray era el último, solo, sin hijos, con una casa llena de recuerdos. La vela estaba sobre la mesa de la cocina donde Linda pagaba las cuentas. Ray la miró por casi una hora recordando lo que Esperanza le dijo, un deseo. Ten cuidado con lo que pides. Esto es una tontería, dijo en voz alta. Pero su mano ya buscaba los fósforos. La llama prendió al primer intento. La cera parecía moverse, como si algo vivo se agitara en los hilos plateados. El olor llenó la cocina, no solo cera, sino algo más complejo. Recordaba los domingos con Linda, panqueques y jarabe de maple. Ray dudó un instante, y luego pidió riqueza. Dinero suficiente para no preocuparse más. La llama parpadeó, proyectando sombras que parecían moverse solas. Se sintió ridículo, pero dejó la vela encendida y se fue a dormir. A las 3:17 a.m. sonó el teléfono. Pete Garrison, jefe de bomberos voluntarios, otra casa en llamas. Los Garrett en Maple Street. La familia entera muerta. El olor a humo y algo químico seguía en el aire. Ray condujo hasta la estación y vio los restos de la casa Garrett. Pete le mostró un expediente con 3 incendios recientes. Todos fatales, todas familias conectadas con él, todas recién adineradas. Morrison Jenkins Garrett. Ray recordó la vela. Su deseo había empezado a cumplirse, pero ¿a qué precio? De regreso en casa la vela parecía más brillante, la cera acumulándose, los hilos plateados moviéndose como criaturas vivientes. El teléfono sonó de nuevo. Janet Morrison, abogada, confirmando que heredaría la fortuna de Eleanor Kowalski, $400,000. Ray dejó caer el teléfono, la vela danzando ante sus ojos. Por un instante creyó ver un rostro en el fuego. En el funeral, Esperanza estaba allí, sola, con un vestido negro, piel luminosa en la luz gris. Puso una rosa blanca sobre el ataúd. Felicidades, dijo. La herencia es lo que pediste, ¿verdad? El viento de octubre azotó el cementerio. Ray la miró buscando una broma, pero sus ojos eran serios. ¿Cómo supiste de los incendios? De la misma manera que supe de Linda, dijo Esperanza. Todos conectados contigo, todos muertos. Ray temblaba. ¿Crees que yo causé esos incendios? Encendiste una vela y pediste un deseo. El universo te dio exactamente lo que pediste. Su peso cayó sobre sus hombros como un manto de plomo. Las velas conceden deseos, dijo, pero toman su precio en la moneda que entienden mejor. Tiempo, vida, años que la gente podría haber vivido. Cada llamada, cada incendio, cada muerte. Todo por su deseo. Ray no podía detenerlo. Esperanza le dijo que la vela estaba hecha para arder semanas. Intentar apagarla sería como cortarse la garganta. La miró, su piel estaba fría como el invierno. Entonces, ¿qué hago? Esperas, dijo ella. Y rezas para que cuando la vela se apague aún quede suficiente de ti para importar. Ray lo observó mientras las velas seguían ardiendo en la casa Morrison, decenas de ellas, llamas bailando en perfecta sincronía. La noche avanzó y Ray comprendió. Carmen, su primer amor, había estado vinculada a él todo este tiempo. Esperanza no era otra, era ella. Su lamento, su amor, su venganza y su dolor convertidos en cera y fuego. El precio de cada deseo era la vida de otros. La riqueza que pidió robó años a los afortunados y los transfirió a él. La vela estaba a punto de consumirse y Carmen apenas visible, más fantasma que mujer. ¿Por qué?, preguntó Ray. Porque te amo, susurró Carmen. El amor no muere,
se transforma a veces en algo monstruoso. Rey comprendió que tenía una elección: convertirse en ella y vivir eternamente alimentándose de la tristeza de otros, o apagar cada vela y liberarla, pero arriesgando su propia vida. Eligió apagar las velas. Cada llama que caía era un grito que rompía el aire. La casa temblaba, los cuadros caían, ventanas crujían, pero él siguió hasta la última. Carmen lo miró y por un instante vio esperanza. Te amé, dijo. Incluso al final, incluso siendo algo terrible, te amé. Ray apagó la última vela. Carmen Valdés desapareció como humo. A las 3:47 a.m. Ray Hutchins murió sentado en su silla, cabeza sobre la mesa junto a la vela blanca que empezó todo. La gente de Millfield nunca conectó su muerte con la maldición de octubre. La casa Morrison se vendió 6 meses después. Algunos vecinos juran que en noches tranquilas una vela sigue ardiendo en la ventana y que a veces se escucha un llanto que no es de dolor sino de alivio. Siempre hay un precio para los deseos, y a veces el amor es la magia más peligrosa de todas. Me desperté con el olor de panqueques de arándanos y el sonido de alguien tarareando en mi cocina. La melodía me era desconocida, pero extrañamente íntima. Era de esas canciones que recuerdas vagamente de domingos perezosos, de periódicos compartidos y cafés lentos. Me quedé quieto unos segundos, atrapado entre el sueño y la vigilia, dejando que esa sensación doméstica me envolviera como una marea cálida. Pero la conciencia volvió con su claridad brutal. Vivía solo. Sus movimientos eran fluidos, precisos y completamente ajenos a mí. La luz de la mañana iluminaba su cabello oscuro con reflejos rojizos que no reconocía. Un estilo que jamás había visto. Buenos días, cariño, dijo sin voltear, con una calidez reservada para los momentos íntimos. Estoy haciendo tus panqueques de arándanos favoritos, con ese jarabe de arce de Vermont. Me quedé parado en el marco de la puerta, descalzo sobre el frío linóleo, con la ropa de ayer que aún olía a hospital. La observé darle la vuelta a los panqueques con la destreza de quien ha hecho esto 1000 veces. La domesticidad de la escena me golpeó como un puñetazo en el pecho. Lo siento, pero ¿quién eres?, pregunté en un susurro. Se giró, la espátula aún en la mano, y su rostro, un rostro que debería haber conocido, que debería haber memorizado entre años de penas compartidas, mostraba primero confusión, luego algo parecido al dolor. Sus ojos eran verdes, verdes profundos como hojas antes de una tormenta. ¿Estás bien? Te ves pálido, dijo acercándose. La manera en que pronunció mi nombre con esa inflexión de intimidad y posesión me erizó la piel. Nunca la había escuchado decirlo antes. Debe haber un error, retrocedí hacia la sala. No sé quién eres ni cómo entraste a mi casa. Nuestra casa, corrigió suavemente, y su sonrisa había algo mal en ella. Demasiado amplia, demasiado segura. Garrett, llevamos 8 años casados. 8 años maravillosos. Señaló la cocina como prueba. Pero mirar alrededor solo revelaba lo extraño. Nada me era familiar. La toalla doblada sobre el horno, la taza de café organizada por color, las hierbas en la ventana que no recordaba haber plantado. Era mi cocina de soltero transformada en la cocina de un hombre casado, con una esposa que nunca tuve. Huyó hacia la sala buscando un ancla, pero allí estaban más evidencias de una vida que no recordaba. Fotos de bodas en marcos plateados, de mí sonriendo junto a esa mujer de ojos verdes en un jardín que jamás había visto. En una foto la besaba en la frente mientras ella reía. Mis manos en su cintura, un gesto de familiaridad que se sentía como ver películas caseras de otro. Ella me siguió, con esa sonrisa peculiar. Sé que has estado bajo mucho estrés últimamente, dijo con una voz que irónicamente hacía todo peor. Los doctores dicen que puede haber confusión después de todo lo que hemos pasado. ¿Qué doctores?, pregunté, tomando una de las fotos de la boda. Mi rostro parecía feliz, radiantemente feliz, burlándose de mi confusión. Mi enfermedad, dijo simplemente. El cáncer. Fuiste tan devoto, Garrett.
Se acercó y un aroma floral salvaje y antiguo me llegó de repente como jazmín mezclado con tierra húmeda. Me salvaste. La palabra cáncer me golpeó como un puñetazo, trayendo memorias sensoriales que me dejaron sin aliento, el olor a hospital, el peso de una mano pequeña y frágil en la mía, respiración dificultosa en la oscuridad, un rostro pálido cerrando los ojos por última vez. Pero ese rostro no era el correcto. La mujer que había muerto en mis brazos 3 días atrás era rubia, de ojos azules. Su nombre se me escapó, dejando solo la devastadora sensación de pérdida. Vi morir a alguien, murmuré, más para mí que para ella. Alguien a quien amaba. No eres ella, dijo, y su sonrisa desapareció, reemplazada por algo más complejo, tristeza, quizás compasión. El dolor hace cosas terribles con la memoria, explicó. La mente se protege olvidando lo que es demasiado doloroso recordar. Pero ahora estoy aquí, Garrett. Estoy viva, saludable. Su mano era cálida, eléctrica, pero equivocada. No era la piel que recordaba. Necesito aire, dije, soltándome. Necesito pensar. Por supuesto, dijo, pero sus ojos verdes se volvieron vigilantes. Mantendré tu desayuno caliente. Tomé mis llaves de un bol de cerámica que no recordaba comprar y salí a la mañana de otoño. El aire olía a hojas quemadas y humo lejano. Familiar. Normal. Pero al volver la vista la vi en la ventana. Sus ojos verdes me observaban. Levantó la mano en un pequeño saludo tan perfecto, tan dolorosamente normal, que mi pecho se apretó con una emoción que no pude nombrar. Conduje hacia el hospital donde había pasado las últimas semanas de la vida de alguien. Pero cuando intenté recordar a la mujer que murió allí, lo único que sentí fue la pérdida pura, inmediata, devastadora, sin detalles específicos. En un semáforo me reflejé en el retrovisor. Mi rostro estaba más delgado de lo que recordaba, con la mirada vacía de quien ha estado al borde de algo terrible y ha regresado cambiado. Si había perdido a alguien, ¿dónde estaban los arreglos del funeral, las tarjetas de condolencia, los platillos de vecinos? Conduje al cementerio al este de la ciudad, guiado por un instinto que no entendía. Caminé entre lápidas, respirando el olor a tierra recién removida y flores marchitas. Llegué a una tumba fresca. La tierra todavía oscura, inestable. Era hermosa, dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a un anciano con ropa de jardinero apoyado en un rastrillo. Su rostro estaba marcado por décadas de trabajo al aire libre. Lo siento, dije. Tu esposa, dijo, señalando la tumba. Era hermosa y valiente. Venía todos los días el último mes, aunque apenas podía mantenerse de pie. Quería escoger su lugar. No quería dejar esa carga a ti. Las palabras me golpearon. ¿La conocías? Claro que la conocía. Llevo 30 años trabajando aquí, y ella era especial. Nunca se quejó, ni siquiera al final. ¿Cuál era su nombre?, pregunté, temiendo la respuesta. El anciano me miró alarmado. Hijo, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Por favor, insistí. Necesito saber su nombre. Pero el hombre no lo dijo. Se alejó, dejándome solo frente a la tumba sin nombre, con la certeza de que algo fundamental me había sido robado. Cuando regresé a casa, ella estaba en el porche con un vestido de verano demasiado ligero para octubre, pero perfecto para ella. Me preocupaste, dijo. Te fuiste demasiado tiempo. Fui al cementerio, respondí, observando su rostro cuidadosamente.
Algo parpadeó en sus ojos verdes, demasiado rápido para identificar, demasiado significativo para ignorar. Oh, cariño, dijo con esa nota de preocupación suave. Los doctores dicen que visitar lugares tristes podría empeorar la confusión. Debes concentrarte en cosas positivas, en nosotros, en nuestro futuro juntos. ¿Qué doctores? Insistí. Ella me tomó del brazo y me guió hacia la casa. Doctor Reese en el centro de duelo. ¿No recuerdas? Te ayudaba a procesar todo. El trauma que viviste puede causar pérdida de memoria temporal. Pero el tiempo lo cura. El tiempo y el amor. Adentro la casa parecía aún más ajena. Fotos movidas, muebles ligeramente reacomodados, toques que hacían el espacio más habitado, más ocupado por dos personas en lugar de una. El aroma a comida llenaba el aire, complejo y rico, como un guiso que ha estado cocinándose por horas. Hice tu cena favorita, dijo, llevándome a la cocina. Bœuf bourguignon con esas cebollitas perla que tanto te gustan. Pero soy vegetariano. Siempre lo he sido. El olor de la carne me revolvió el estómago. No como carne, dije. Ella se detuvo apoyando una mano en la puerta y por un instante su rostro quedó en blanco como si accediera a un archivo interno dañado. Luego sonrió de nuevo. Claro, qué tonta soy. Todo el estrés me confundió. Hice tu verdadero platillo favorito. Pero al abrir la puerta el olor seguía siendo carne. Sangrienta, intensa, equivocada. Esa noche insistió en que durmiéramos juntos. Su piel era cálida, pero demasiado intensa, demasiado presente. Como dormir junto a una fiebre. Su cabello olía a ese aroma salvaje otra vez. Jazmín mezclado con tierra húmeda y hojas secas. Esa quietud antes de la tormenta. Cuéntame de cuándo nos conocimos, dije en la oscuridad. Ella guardó silencio tanto que pensé que había dormido. Finalmente habló suave y medida. Era primavera. Caminabas por Sidker Park, tan triste y perdido. Yo leía junto al arroyo. Te detuviste, preguntaste qué libro era, y hablamos por horas. Parecía una historia plausible, incluso tierna, pero sin peso de memoria. Como escuchar el amor de otro. ¿Qué libro leías? Pregunté. Pausa. Poesía, respondió. Te encantaba que leyera poesía. Yo siempre la encontré pretenciosa. Solo leía ficción desde niño. Me quedé despierto largo tiempo después de que su respiración se calmara, intentando reconciliar lo imposible de mi situación. Cada detalle de mi vida había sido alterado quirúrgicamente, transformando al hombre solitario en esposo devoto. Pero era una traducción, no una evolución. Precisa en lo general, pero sin los matices que hacen la vida reconocible. Cerca del amanecer debo haber dormido un poco, porque desperté y ella ya no estaba en la cama. Solo el olor a café venía de la cocina. Un momento de pérdida familiar, como si alguien más hubiera estado allí ayer y hoy se hubiera ido, dejando solo el eco de la ausencia. La encontré en la estufa, haciendo huevos Benedict con la destreza de años de práctica. Tarareaba una melodía desconocida pero inquietantemente familiar. ¿Dormiste bien?, preguntó sin voltear. No realmente, respondí. ¿Sueños extraños sobre qué? Intenté recordar, pero los sueños se habían desvanecido, dejando solo la sensación de pérdida y miedo. No me recuerdo, dije. Se giró, y sus ojos verdes brillaban más con la luz de la mañana. La memoria es frágil, dijo, deslizando un plato frente a mí. Influye fácilmente el trauma, el deseo, las historias que nos contamos sobre quiénes somos. A veces es un alivio olvidar, a veces la mente sabe lo que el corazón no soporta recordar. Los huevos eran perfectos. Salsa holandesa con el equilibrio exacto de ácido y riqueza. Muffin inglés dorado. Nunca los había comido antes, ni pedido. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, pregunté. Tú me enseñaste, dijo, su sonrisa como un toque de diversión. ¿No recuerdas? Dijiste que un hombre que no cocina está medio vivo. Yo apenas sabía hervir agua. Mi vida había sido comida rápida y microondas. Creo que hay un problema médico aquí. Algo que afecta a mi memoria. Debo ver a un doctor.
Claro, dijo, pero sus ojos se volvieron vigilantes. Doctor Hendricks esperaba tu llamada. Dijo que la desorientación podría empeorar antes de mejorar. No, doctor Hendricks, corregí. Mi doctor habitual. Doctor Patterson. Algo cambió sutilmente en su expresión. No creo que eso sea buena idea, dijo. Doctor Rees entiende tu situación. Especialista en casos inusuales. ¿Qué hay de inusual en que el duelo afecte a la memoria? Pregunté. Nada, dijo rápido. Demasiado rápido. Pero agregó algunas terapias experimentales. Algunos efectos secundarios. ¿Qué tipo de terapias? Medicina alternativa, dijo, evitando mi mirada. Cuando los doctores dijeron que no había esperanza, buscaste cualquier manera de salvarme. Cualquier manera. Silencio largo. Sus ojos verdes lejanos. Hay métodos antiguos de sanación, dijo finalmente. Encontraste a alguien que decía poder ayudar. Hiciste un trato. Las palabras me golpearon. Recordé una casa que olía a hierba, cera y algo más oscuro. Negociaciones susurradas. Un precio que parecía razonable hasta pagarlo. ¿Qué entregué? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Ella tomó mi mano cálida, sólida, pero completamente equivocada. Tu memoria de nosotros, dijo. Tu memoria de nuestro amor. El precio de un trato que cumplía la letra pero destruía el espíritu. Pero estás viva, dije. El tratamiento funcionó. Sí, sonrió radiante y terrible. Estoy viva. Fragmentos de recuerdos reprimidos volvieron la conversación con la sanadora, el acuerdo, el precio cruel. Tomaste mi memoria de ella, dije, aplastado por el entendimiento. No mi memoria de ti, sino de ella. La que murió de verdad. Ella no cambió su mirada, pero algo tras sus ojos se ajustó como una máscara sentándose. Soy yo, dijo, pero sin convicción. No, dije levantándome. No eres ella. Eres otra. Por primera vez su rostro mostró angustia genuina. Garrett, ¿quién eres tú? Preguntó. Soy tu esposa, dijo. Pero sonaba hueco como un actor olvidando sus líneas. No, dije. Eres la bruja. La mujer con la que hice el trato. Se quedó quieta un instante. Luego algo cambió en su postura. El dolor confundido desapareció, reemplazado por algo antiguo, conocedor. Muy bien, dijo. Su voz ahora diferente, con autoridad. Me preguntaba si lo descubrirías. Finalmente, la primera verdad desde la cocina. ¿Por qué? Pregunté. Porque necesitaba ser otra. Tenía enemigos que me encontrarían en mi forma original, y este cuerpo estaba disponible. Disponible. Tu esposa moría. Te ofrecí un intercambio. Su vida por tu memoria de ella. No te dije que necesitaría su cuerpo, su identidad, su lugar en el mundo. Me di cuenta del horror lógico. Cumplía la letra. Destruía el espíritu. ¿Qué pasó con ella? ¿Con quién? La verdadera se fue. Lo siento, Garrett. La conciencia no es transferible. Cuando tomé esta forma, tomé todo, su cuerpo, su lugar en tu vida, tus recuerdos, simplemente dejó de existir. Me hundí en la silla. La pérdida, la traición pesaban físicamente. Podías haber tomado cualquiera, dije. ¿Por qué tuvo que ser ella? Porque ya habías hecho el trato perfecto, respondió,
con un atisbo de arrepentimiento. Se acercó y olí de nuevo aquel aroma salvaje. Jazmín, tierra, magia antigua. No soy totalmente sin conciencia, Garrett. Podría haberte dejado recordarla y obligado a vivir con el conocimiento de lo que hiciste. Tomar esa memoria fue un acto de bondad. Bondad. La palabra sabía ceniza. Te estabas destruyendo con el dolor, dijo. El hombre que conocí ya estaba medio muerto de pérdida. Al menos así vives. No es vivir, dije. Es un fantasma. Lleva su muerte como disfraz. Lo sé, dijo suavemente. Pero la alternativa era perderla completamente y recordar cada momento para siempre. Al menos así parte de ella continúa. Parte de tu amor continúa. Pero no es ella, dije. Eres tú pretendiendo ser ella. ¿Hay tanta diferencia? Preguntó. Tengo su cuerpo, su lugar en tu vida. Puedo aprender a amarte como ella. Puedo ser ella en todo práctico. La oferta colgaba entre nosotros. Vivir en la sombra de lo perdido, sin tocar lo real ni perderlo del todo. ¿Cuál es tu verdadero nombre?, pregunté. Sonrió genuina por primera vez. No lo he usado en tanto tiempo, ya no importa. Pero puedes llamarme como quieras. Seré quien necesites. Promesa generosa y devastadora convertirse en otra, sacrificando su identidad para llenar el hueco dejado por la muerte de mi esposa. Amor indistinguible de tortura. Quiero recordarla, dije. No puedo, respondió. Se fue. Ese fue el precio. La pala se clavó en la arcilla roja del patio trasero con un golpe seco y satisfactorio. Ese sonido que solo aparece cuando el trabajo es real y el sudor vale la pena. Agosto en el sureste de Pensilvania siempre había sido un infierno húmedo, pesado, pegajoso como el aliento de un perro. Pero Harold Becker ya no peleaba contra cosas así. A los 47 había aprendido que discutir con lo inevitable solo te deja cansado y empapado. Llevaba casi 1 metro excavado en lo que sería el jardín conmemorativo de su esposa cuando la pala chocó con algo que no era raíz ni piedra. El impacto metálico le recorrió los brazos hasta los dientes. Maldición, murmuró secándose el sudor con la muñeca. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de ámbar y cobre. El mismo color que tenía el cabello de Dorothy en las mañanas. Ella llevaba 6 meses muerta. Cáncer. Metódico, implacable. Y aún así, Harold seguía encontrándola en todos lados. Cavó con cuidado alrededor del objeto enterrado. Poco a poco apareció algo negro, liso, rectangular. Del tamaño de su palma, plástico o vidrio. Cuando lo sacó, la tierra se despegó con un sonido húmedo, como si arrancara algo vivo. La arcilla roja se le pegó como sangre seca. Era un teléfono, pero no como ninguno que hubiera visto antes. No tenía botones, no tenía puertos, solo una superficie negra perfecta que reflejaba su rostro cansado como un espejo oscuro. Seguro es de algún chico, dijo en voz alta, aunque sabía que no era verdad. Ese suelo no había sido removido en 12 años. Desde que él y Dorothy se mudaron. Y además, el teléfono se sentía mal. No solo frío, parecía absorber el calor de su mano. Lo dejó a un lado y siguió cavando. Ese lugar era importante. Dorothy siempre había querido un jardín ahí, donde el sol de la tarde iluminara las flores y proyectara sombras en la ventana de la cocina. Un sueño pequeño, postergado por facturas, médicos, compromisos. Ahora era demasiado tarde. Pensó en las rosas, en los narcisos, en los lirios morados que habían crecido salvajes cuando llegaron por primera vez. Pensó en la cena congelada que lo esperaba, en las noticias nocturnas, en la rutina de un hombre solo. Y entonces escuchó el sonido, un timbre electrónico suave, cerca de sus pies. Miró el teléfono. Estaba igual que antes, oscuro, inerte, pero el sonido había venido de ahí. El teléfono del vecino, dijo sin convicción. No había vecino cerca. Lo levantó otra vez. Seguía apagado.
Pero ahora vibraba, apenas, como el ronroneo de un gato distante. Se lo guardó en el bolsillo y entró a la casa. Esa noche, mientras cenaba frente al televisor, juró escuchar el timbre 2 veces más. Cada vez que sacaba el teléfono, nada. Negro. Muerto. Intentó cargarlo. No había dónde. Era como intentar cargar una piedra polida. Cerca de la medianoche subió las escaleras. El teléfono pesaba más que antes. Y entonces sonó. No era un tono normal. Era hueco. Profundo. Como si viniera desde muy lejos. Se quedó paralizado en los escalones. El teléfono vibraba contra sus huesos. La pantalla seguía negra. Todo en su cuerpo le gritaba que lo soltara. Aún así tocó el vidrio. El timbre cesó. Por un segundo no hubo nada. Luego una voz infantil, suave, urgente. No deberías estar aquí todavía. El aire se le fue del pecho. ¿Quién eres?, logró decir. ¿Cómo tienes este número? Silencio. La llamada terminó. Esa noche no durmió. A las 3:17 El teléfono volvió a sonar. Esta vez, la pantalla se encendió. No era una llamada. Era un video. Su cocina. Pero no como ahora. Él mismo aparecía en la imagen. Más viejo. Más delgado. Con las manos temblando. Lavando platos con movimientos automáticos. Cuando levantó la cara, Harold casi gritó. Sus propios ojos estaban vacíos. Las escenas cambiaron rápido. La sala, gritando a alguien que no se veía. Luego el jardín, terminado, hermoso. Y él mismo destruyéndolo con las manos, arrancando rosas, llorando. Después, su dormitorio. Su cuerpo inmóvil en la cama. Soltó el teléfono. La pantalla se apagó. Al amanecer, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez mostró algo distinto. Él mismo enterrándolo, desde el punto de vista del suelo. El sello de tiempo decía mañana. Entonces entendió. No era la primera vez. Había encontrado el teléfono antes. Lo había enterrado antes. Había olvidado. Pasó horas pensando en el taller, rodeado de herramientas, evitando tocar el dispositivo. Al mediodía sonó otra vez. El video mostraba el patio 2 años atrás. Dorothy, viva, joven, sonriendo. Ella puso algo en el hoyo antes de cubrirlo. El teléfono. Luego otro video. Dorothy en la cocina hablando por teléfono. Cuando Harold lo encuentre, ayúdalo. No está perdiendo la cabeza. Está aprendiendo a sentir la corriente. El teléfono se apagó. Por la tarde, el teléfono mostró un rostro. Un niño. 8 o 9 años. Ojos demasiado viejos para su cara. Hola, Harold. Tenemos que hablar. ¿Quién eres? El que intenta ayudarte. Dorothy me pidió que te guiara. El niño habló del tiempo como una corriente, de aprender a flotar, no a luchar. Le mostró versiones de sí mismo, rompiendo el teléfono, huyendo. Siempre terminaba igual, enterrándolo otra vez. Entonces, ¿cuál es el punto?, preguntó Harold. ¿Por qué mostrarme todo esto? Porque aprender no es cambiar al final, es entender el camino. La última imagen fue Dorothy en el hospital. Prométeme que seguirás, le dijo, incluso cuando no quieras. Harold lloró. Al anochecer salió al jardín. Terminó el hoyo bajo las rosas. El teléfono vibraba, pesado como un corazón ajeno. Lo dejó caer en la tierra. Mientras lo cubría, entendió por fin. No era una maldición, era una lección. El teléfono sabía su jardín, sabía su dolor, y sabía que tarde o temprano volvería a acabar. No esperaba que el teléfono volviera a sonar, pero cuando lo hizo, supe que no podía ignorarlo. Contesté y al instante la pantalla cobró vida. Frente a mí apareció la misma imagen que antes. Un niño, pálido, con ojos demasiado viejos para su rostro. Esta es la última vez que hablaremos, Harold, dijo la voz suave y distante. La próxima vez que contestes verás la visión final. Después de eso tendrás que elegir. Mi corazón se aceleró. ¿Elegir qué?, pregunté. Pero el niño ya había desaparecido, dejando solo el silencio y el teléfono inerte. Sin pensarlo me levanté y me dirigí hacia el jardín. La humedad de la tarde pegaba la ropa a mi piel y un olor a tierra mojada se mezclaba con la electricidad que anticipaba la tormenta. En el centro del memorial, el agujero que había cavado esperaba, rodeado de bolsas de tierra y fertilizante. Las rosas todavía estaban en sus macetas de plástico, como si me recordaran que el tiempo no se detiene. Pero ahora veía todo diferente. Este pedazo de tierra no era solo un homenaje. Tenía un significado más profundo, algo que el niño había insinuado.
La respuesta tiene que ver con el jardín de Dorothy. Empecé a cavar de nuevo, con la luz de la cocina iluminando mis movimientos. El barro estaba húmedo y suave, y cada palada parecía llevarme más cerca de algo que ni siquiera entendía completamente. Dolor en la espalda, ampollas en las manos, nada me detuvo. La tormenta rugía a lo lejos, y la tensión en el aire hacía que la piel se me erizara. A 6 pies de profundidad, la pala golpeó algo sólido. No era metálico ni hueco, sino madera. Con el corazón en la garganta despejé la tierra con las manos y descubrí una caja de madera del tamaño de un zapato, cerrada con un simple broche de latón. La levanté y la llevé a la casa. La madera estaba vieja, desgastada por los años, pero intacta. Sabía sin saber cómo que era obra de Dorothy. En la cocina, bajo la luz fría, abrí el broche. Dentro, envuelto en un paño aceitoso, había un diario de cuero agrietado. La letra de Dorothy llenaba las páginas con su caligrafía precisa. Si estás leyendo esto, Harold, el teléfono te ha encontrado y has empezado a ver las visiones. Sus manos temblaban mientras leía. Dorothy había sabido del teléfono 3 años antes de morir. Lo había enterrado ella misma, preparándome para algo que solo ahora empezaba a entender. Cada visión que había tenido, cada muerte posible, cada desastre en el jardín no eran profecías, eran advertencias, caminos que podía elegir o evitar. De pronto el teléfono sonó de nuevo. Contesté sin pensar. La pantalla mostró la visión más clara que jamás había visto. Era yo, pero no el Harold roto de antes. Este Harold tenía 70 años, quizás 75, y su mirada era tranquila. Estaba en un jardín inmenso, no solo con las rosas de Dorothy, sino con hectáreas de flores, hortalizas y árboles frutales. Y no estaba solo. Vecinos, amigos, incluso desconocidos trabajaban juntos con familiaridad y cuidado. Al centro, un banco de madera con una placa de latón, presumiblemente con el nombre de Dorothy, rodeado de las rosas más hermosas que había visto. Cada estación, cada momento del día, el jardín crecía y prosperaba, y yo, Harold, caminaba entre la gente, enseñando y aprendiendo al mismo tiempo. El dolor se había transformado en vida. Esto es lo que es posible, dijo la voz del niño. Si tomas la decisión correcta. ¿Qué decisión?, pregunté. La misma que Dorothy tomó al encontrar el teléfono por primera vez, elegir la conexión sobre el aislamiento, dejar que el dolor te enseñe a valorar la vida en lugar de destruirla. La visión cambió, mostrando mi propio pasado reciente, el funeral de Dorothy. Yo estaba al lado de su tumba, pero en lugar de retirarme a la soledad que me había definido, me acerqué a la señora Chen, amiga de Dorothy. Su sorpresa se transformó en gratitud y caminamos juntos fuera del cementerio, unidos por la pérdida y el recuerdo. El teléfono se apagó. Finalmente entendí. Las visiones de mi posible destrucción no eran inevitables. Mostraban lo que ocurriría si seguía escondido en mí mismo, consumido por el dolor. Pero había otra vía, la de la conexión, la de la vida compartida. Tomé el diario y leí la última entrada de Dorothy. Haz que el jardín sea más grande, Harold. Que sea un lugar para que las personas se reúnan, para que los vecinos trabajen juntos, para que los niños aprendan y los mayores compartan su sabiduría. Hazlo un memorial vivo, no solo para mí, sino para demostrar que la muerte no termina el amor. Es el inicio de un crecimiento diferente. El teléfono te dará una última lección. Enterrarlo otra vez, usarlo para ti, o plantarlo. Plantarlo. No solo enterrarlo, sino sembrarlo con intención. Con lluvia cayendo y relámpagos iluminando el cielo, salí al jardín, colocándome junto al agujero que había cavado. Cada palada era un acto de esperanza, de intención, de futuro. Recordé a la señora Chen, a los vecinos, a todas las conexiones que había descuidado. Mañana empezaría de nuevo, invitando a otros a trabajar en el jardín, a compartir, a crecer juntos. Elegí la conexión sobre la soledad, la vida sobre la mera existencia. Planté la primera rosa sobre el teléfono, un Mr. Lincoln de rojo profundo, intenso como terciopelo. Cuando terminé, la tormenta había pasado y las estrellas empezaban a brillar entre las nubes. No era mucho todavía, pero era un comienzo. Sentí que por primera vez en meses algo dentro de mí estaba vivo. 5 años después, el jardín comunitario florecía. Los tomates, las hierbas, los árboles frutales, todo prosperaba gracias al esfuerzo conjunto.
Las rosas de Dorothy brillaban más que nunca. Y Timothy, el nieto de la señora Chen, descubrió un teléfono idéntico al que enterré, limpio y vibrando con vida. ¿Encontraste otro?, preguntó la señora Chen sonriendo sin sorpresa. Sí, dije sosteniéndolo. Otro. El jardín no solo crece vegetales, Harold. Crece conexiones, posibilidades, a veces hasta maestros. El teléfono comenzó a calentarse en mis manos, pulsando con vida propia. Y supe que otra historia estaba a punto de empezar. Porque los jardines necesitan cuidado, las comunidades necesitan atención, y a veces el crecimiento requiere adentrarse en lo desconocido. Contesté el teléfono de nuevo. El teléfono no era solo un dispositivo, era una semilla, y ahora estaba plantada para alguien más. Si quieres puedo hacer una versión exacta lista para narrar de 20 minutos con pausas dramáticas, micro cliffhangers cada 45 segundos y frases cortas para mantener la atención y retención en YouTube. Esto hará que la narración sea aún más adictiva. ¿Quieres que haga eso ahora?